Sí, buenos días, vamos a empezar. ¿Cómo están? Gusto de verlos otra vez. Sí, este, vamos a continuar con nuestra lección o nuestra clase del reino secreto, lo que se refiere a la ley de los milagros dentro de las leyes del reino. Ya las dos clases pasadas que estuvo Raúl aquí compartiendo la primera parte, la segunda parte, vamos a ver hoy la tercera parte de la ley de los milagros y vamos a pedirle al Señor que nos hable por medio de su palabra. Padre, gracias Señor porque podemos reunirnos en el nombre de Jesús para estudiar tu palabra. Pedimos tu Espíritu Santo nos revele la verdad tuya, Señor, en nuestros corazones, en el nombre de Jesús, amén. Bien, hemos aprendido a través de todo este curso, que ya son 60 y tantas sesiones, que tenemos el mundo espiritual y el mundo físico, ¿sí? El mundo espiritual, el mundo físico. Entonces, y hemos visto que el mundo físico está al borde de la destrucción, en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto de la corrupción, de la maldad, en el aspecto de las finanzas, en el aspecto de la conservación de las especies del mundo, etcétera, y lo analizamos ya al principio, que todo esto va hacia el caos, y todo eso va hacia el caos, el mundo visible, porque se ha quebrantado las leyes espirituales, y porque sabemos que ese mundo espiritual gobierna sobre este mundo material, y a fin de cuentas lo que sucede en el mundo material depende de lo que sucede en el mundo espiritual, ¿sí? Y también hemos visto que ese mundo invisible, ese mundo espiritual, el hecho de que sea invisible no quiere decir que no sea real. El hecho de que sea invisible no quiere decir que no exista, ¿sí? Lo único que sucede con este reino invisible es quiénes lo pueden ver y quiénes pueden entrar. O sea, no quiere decir que no exista porque no se ve. Ahí está ese mundo espiritual. Pero aprendimos al principio lo que dice la palabra, el pasaje aquel de Nicodemo, donde dice: el que no naciere de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de los cielos. Entonces hay un requisito para poder ver ese mundo espiritual, que no se nos pase este concepto: el mundo invisible, el mundo espiritual, y el mundo físico, el mundo visible. El invisible gobierna y rige lo que sucede en el mundo físico. ¿Quiénes pueden verlo? Los que han nacido de nuevo, como vemos ahí en Juan capítulo 3. ¿Y quiénes son los que han nacido de nuevo? Los que han creído en Jesucristo, los que han dedicado su vida a servir al Señor o a creer en Él, a servirle, a creer en su palabra, quién es Él, a qué vino, etcétera. Entonces, pero dentro de ese mundo espiritual, ahí está Dios, ahí está la verdad de Dios y ahí está el poder de Dios, ¿sí? Ahí está el poder de Dios. Es un reino donde no hay nada imposible. Entonces, los que podemos ver, eso es de lo que se trata, es de que cómo nosotros podemos, los que nos ha sido dado esa gracia de poder ver y entrar, cómo podemos entrar y todo ese poder y toda esa verdad del reino espiritual traerla al mundo físico, al mundo de nosotros. Entonces aquí es donde entramos
que queremos traer ese reino aquí, aunque según la palabra, pronto viene un momento en que ese reino espiritual será, o ese reino invisible, se hará visible y todos lo verán. Y ese reino va a suplantar todos los poderes y todos los reinos que hay ahorita en la tierra y va a reinar completamente en la tierra. Entonces, ese concepto de entrar y sacar todo ese poder y esa verdad del reino espiritual, por eso estamos viendo la ley de los milagros, que es la disposición de Dios para alterar el orden natural de las cosas, y para llevar a cabo sus propósitos. Entonces han estado viendo todos esos principios ya en las clases anteriores, que lo comentó Raúl, y básicamente se hablaba de la fe en Dios primeramente, que existe todo, y entonces nos comentaba de algunas reglas, porque aunque Dios es soberano sobre todas las cosas y el creador de todas las cosas, y expuso y diseñó el universo y el mundo con ciertas reglas, Él está más allá de esas reglas, y Él puede cambiarlas y puede suspenderlas o obrar de diferente manera, porque Él es soberano sobre la creación que Él mismo puso y las reglas que Él mismo puso. Entonces, pero todo se mueve de acuerdo a ciertos conceptos bíblicos. Entonces, así rápidamente, la primera regla que se vio es quitar los ojos de las circunstancias y de los imposibles y poner los ojos en Dios y en lo posible. Y vieron ahí varios ejemplos, el ejemplo de Josué y Caleb, que la realidad y las circunstancias pues eran que no se podía, pero la palabra decía que sí se podía, y entonces ahí estaba la disyuntiva: ¿dónde pongo mis ojos? En las circunstancias que me dicen, por donde le busques, la ciencia, la lógica, el buen sentido, lo que tú quieras, te dicen no se puede, pero la palabra dice que sí se puede. Entonces, el primer concepto, Pedro, cuando el Señor le dijo que caminara sobre las aguas, mientras tuvo los ojos puestos en el Señor lo hizo, mientras quitó los ojos del Señor y vio las circunstancias, las olas, el viento, el mar, se acabó. La segunda regla dice no dudar en nuestro corazón. Y la tercera regla es que se tiene que usar la palabra. La forma de traer ese poder del reino invisible al reino visible es con la palabra. Hay que decir, Jesucristo nos enseñó eso. Cuando la tormenta en el mar de Galilea, dice, le habló. Siempre está de por medio que hay que soltar la palabra, no es nada más pensarlo. Cuando la higuera, le habló. A los demonios los echaba fuera, ¿cómo? Hablando. Entonces es muy importante, es la conexión y el instrumento para poner en práctica ese poder de Dios es a través. Tenemos que hablar, tenemos que soltar la palabra. Y lo que vamos a ver hoy es que además de estas reglas, el Señor en alguna ocasión mencionó algo que es duro, que a muchos les gustaría que nunca lo hubiera dicho, pero lo dijo. Y está ahí en Marcos 11, 25 y 26. Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias Marcos 11, 25 y 26. Y dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, porque también vuestro Padre que está en los cielos, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros
vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Wow, ahí está lo difícil. Hay un requisito tremendo para poder obrar en ese mundo milagroso, que es vivir siempre en un ambiente de perdón. Vivir siempre en un ambiente de perdón. Es el mayor obstáculo para los milagros. No nos extrañe que pocas veces vemos milagros en las iglesias. En todas. Porque hay falta de perdón. Hay rencillas, hay resentimientos entre los hermanos de la misma iglesia y entre gente que no es de la iglesia. Y entonces, aquí el Señor, ay Señor, ¿para qué ponías eso? Si vosotros no perdonáis, dice, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Entonces, ese es el mayor obstáculo que tenemos dentro de la iglesia, de los creyentes, para que se haga patente el poder de Dios con obras milagrosas, la falta de perdón. Entonces, porque decimos, bueno, yo ya nací de nuevo, ya recibí a Cristo en mi corazón, lo sentí, me perdonó, etcétera, etcétera, ahora sí ya, no, es el principio, no es ya todo el nuevo nacimiento, es el principio, de ahí viene ya una vida que el Señor quiere que vivamos en un ambiente de luz, y eso es una atmósfera de perdón en la cual tenemos que vivir. Entonces hay el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 1, nos habla bien bonito sobre ese aspecto, porque la cuestión es esta: si tenemos que andar en luz para ver el mundo de los milagros de Dios, y todos somos pecadores, entonces ¿quién podrá atreverse a hablarle a la tormenta, hablarle al enfermo, declarar sanidad? ¿Quién podrá atreverse a echar fuera demonios si todos andamos en pecado? Si todos hemos pecado. Y ahí el apóstol Juan nos llega a decir, si tú dices que no tienes pecado, dice, eres un mentiroso. Le está hablando a los cristianos, y él como apóstol también se incluye. Y no nomás eres un mentiroso, sino que estás haciendo a Dios mentiroso, porque Dios dice que no hay nadie que esté sin pecado. Entonces, si tú dices que no tienes pecado, eres mentiroso y estás haciendo que Dios sea mentiroso. Wow. Vamos a buscar ahí y me gustaría leerlo todo el capítulo, no es muy largo. Primera de Juan 1, del 1 en adelante. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y aquí en el 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 7.
Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hasta ahí son 10 versículos. Y lo que me llama más la atención aquí es el versículo 7. Dice, pero si andamos en luz, y ahí hay un sí condicional, ¿verdad? Porque hay el sí, sí, afirmativo, y hay el sí condicional, que quiere decir, si haces esto, va a pasar esto. Y aquí el sí dice, pero si andamos en luz, ya está poniendo una condición. Y de ahí viene todo lo demás. Entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y después viene, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Pero se fijan que ese sí condicional primario, que está en el versículo 7, es andar en luz. Dice, si andamos en luz como Él está en luz, entonces ya viene todo lo demás. Entonces ya viene, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿cuál fue la condición? Si andamos en luz como Él está en luz. ¿Qué significa entonces saber si andamos en luz? Nos limpia de todo pecado. Entonces, ahí es donde a veces todos nos sentimos descalificados. Y entonces es donde decimos, ¿quién soy yo para intentar dar la palabra, como nos aprendimos, la palabra de fe, la palabra de autoridad, la palabra de echar fuera un demonio en el nombre de Jesús, si nos sentimos mal? Porque pues todos tenemos, como dicen allá en el rancho, cola que nos pisen, ¿verdad? Y el que diga que no, ya lo vimos, el que diga que no es mentiroso. Así es que imagínate la persona más buena que tú conozcas, tiene pecado y necesita un Salvador. ¿Quién te imaginas? La Madre Teresa, reconocida por todo el mundo, una gran mujer, también necesita a Cristo. La persona más buena que tú conozcas del mundo, según la Biblia, todos necesitamos un Salvador. Todos necesitamos a alguien como el Señor Jesucristo, que tuvo que venir siendo Dios, hacerse hombre y luego subir esa cruz y derramar su sangre para pagar tu pecado y mi pecado y el de todo aquel que se arrime a la cruz de Cristo. Entonces, el que no anda en luz anda en oscuridad. Entonces, este es el obstáculo más grande para que se empiece a ver más obras milagrosas dentro de la iglesia, el andar en oscuridad. Si tú odias a tu hermano en Cristo, ¿cómo vas a andar en luz? Andas en oscuridad, y el que anda en oscuridad anda como un ciego, no sabe por dónde va. Por eso dice, si andamos en luz, entonces donde no hay perdón, obviamente no hay luz. Y por eso el Señor dijo, si tú no perdonas, yo no te voy a perdonar. Nuestro Padre que está en los cielos
no te va a perdonar. Entonces, porque la ley dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. De ahí depende, dice, ama a Dios con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo, y de ahí depende toda la ley y todos los profetas. Eso no lo vamos a leer, pero está en Mateo 22, 37 al 40. Entonces la falta de perdón puede destruir todo, todo. Tú puedes saberte toda la Biblia y puedes saber todo lo que estamos enseñando aquí, las reglas que vimos, esto y el 1, 2, 3 y todo eso, pero a fin de cuentas ese obstáculo echa a perder todas las cosas. Entonces, entre otras cosas, nos revela el gran pecado y el horrible pecado del orgullo, que muchos de nosotros somos orgullosos, porque solamente el humilde pide perdón. Los orgullosos no podemos pedir perdón. Los humildes pueden pedir perdón. Hay mucha gente, habemos mucha gente que se nos dificulta mucho pedir perdón y perdonar. Entonces, pero las personas que le entregan a Dios su vida, le entregan a Dios su enojo, le entregan a Dios su ira, le entregan a Dios sus emociones, inclusive le entregan a Dios su reputación y confían en la voluntad de Dios, confían en la voluntad de Dios. Entonces, como estamos viendo el concepto de la ley de los milagros, ya vimos el 1, 2, 3, pero también estamos viendo el obstáculo de no vivir en luz, que el principal obstáculo es la falta de perdón. Y sobre esto pues se ha hablado mucho, y tenemos la parábola que del Señor de los dos deudores, ¿se acuerdan? Que no lo vamos a comentar ahorita, donde el Señor nos ha perdonado enormidades a nosotros, nos ha perdonado algo que el precio era impagable, y nosotros no podemos perdonar más para abajo, y ahí nos da una lección muy tremenda. Pero lo más importante es que todo ese poder de Dios que está en el mundo invisible, en el reino de Dios, y que lo que traemos traer al mundo visible es un obstáculo para que empiece a obrar. Entonces el apóstol Pablo lo manifiesta muy claro a los corintios, una iglesia en una ciudad llena de pecado, pero que se empezaron a manifestar los dones ahí del Señor dentro de lo que es la iglesia. Y vamos a leer 1 Corintios 12 del 4 al 11. O sea, son evidencias sobrenaturales del poder de Dios sobre su iglesia, sobre los creyentes que viven en la luz y que viven con perdón, y que Dios los da, porque se acuerdan que Nicodemo decía que cuando el Señor le habló a Nicodemo, y hablando del Espíritu Santo, dijo: es como el viento, ¿no lo ves? Pero sí puedes ver lo que está moviendo. El viento no lo ves, pero sí ves que mueve las hojas, que mueve los árboles, etcétera. Entonces dice: ahí está, no lo veo, pero ahí está. Dice: así es los que tienen el Espíritu Santo. No ves al Espíritu Santo, pero ves lo que hace el Espíritu Santo a través de las personas que se dejan llevar por el Espíritu Santo. Y dice ahí 1 Corintios 12, dice del 4 al 11: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría,
a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular según se lo merezca. ¿No dice eso, verdad? Según que sea muy buena gente. No, dice como Él quiere, como Él quiere. Entonces, esas son evidencias sobrenaturales del favor de Dios, de la gracia de Dios, del poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Eso es entrar al reino invisible y traer ese poder al reino visible. Entonces vamos a leer algunas citas aquí que nos hablan de eso. Juan 3 del 6 al 8. Juan 3 del 6 al 8 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces ahí está la obra del Espíritu. No lo puedes ver, pero sí puedes ver lo que Él hace a través de los creyentes. Juan 14 del 12 al 14. De cierto os digo, aquí está hablando el Señor Jesucristo. Dice: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor, porque yo voy al Padre, dice. Dice: no te maravilles, dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, porque yo ahí voy a estar con el Padre. Tremendo. Entonces ahí es donde tenemos la necesidad de atrevernos a tener esa fe en Dios y esa autoridad que Dios nos ha dado, y atrevernos a soltar la palabra. Primera de Pedro 4 del 10 al 11. Y le está hablando a la iglesia, a los creyentes, y dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Aquí nos habla de que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, ha recibido algún don. Y dice: cada uno, según el don que haya recibido, ministrelo a otro. Acuérdense que ministrar quiere decir servir. Ministro quiere decir siervo. Dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otro, sírvale a otro, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Wow. Ese don que tú tienes para servir a otros, quiere Dios que lo uses como un buen administrador de la gracia de Dios para ellos a través de ti. ¿Sí me explico? Está bien claro la palabra. Si eres buen administrador de ese don para servir a otros, estás administrando la gracia que Dios le está dando al pueblo. La gracia, dice, administralo como buen administrador. Dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Wow, aquí también nos está
aclarando mucho el apóstol Pedro en su palabra. No andes hablando rollos y rollos y rollos y rollos. Dice, habla conforme a la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. No andes allá. Hay personas que hablan 1 hora y no mencionan la palabra, o mencionan de 60 minutos, mencionan 1 minuto la palabra y los otros 59 minutos es puro rollo. Dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Me gustan las predicaciones que estamos sacando, y aquí dice, y aquí dice, y aquí dice, y aquí dice. A algunos no les gusta más el rollo, pero a mí me gusta que la palabra hable. Entonces dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, o sea, el servicio a los demás, ministre conforme al poder que Dios da. Ministre conforme al poder que Dios da. No es tu poder. El poder que Dios te dio, el don que Dios te dio, ministralo conforme a ese poder que viene de lo alto, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. En todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues creo que con esto terminamos la ley de los milagros. Es muy importante ver cómo funciona, cómo Dios ha establecido en su palabra que funciona, y hoy pues, lo principal que hemos aprendido es que para movernos en ese ambiente hay que movernos en la luz. Y andar en la luz quiere decir no andar en oscuridad, y al mismo tiempo saber que aunque somos santos en el sentido de separados para Dios, ya Raúl muchas veces nos ha dicho que ser santo no es ausencia de pecado, sino es separado para Dios, ¿sí? A veces queremos ser santo, quiere decir el que nunca peca. No, ser santo sí es separado para Dios, pero aquí ya aprendimos que todos cometemos pecado, y si no cometemos pecado somos mentirosos y hacemos a Dios mentiroso. Pero al mismo tiempo nos deja abierta la puerta para restablecer y ser limpiados. Si andamos en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, y entonces nos vuelve otra vez a estar en ese ambiente de luz. ¿Se fijan cómo siempre nos deja una salida? Te dicen, no me digas que no has pecado, pero te doy ahora la solución para que vuelvas a estar en el ambiente de luz. Bien, pues Dios les bendiga. Vamos a prepararnos para alabar al Señor. Nos vemos el próximo domingo. Amén.